Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo análisis, en este caso un nuevo vídeo, porque no va a poder ser en directo en esta ocasión. Y esta vez vamos a analizar, pues eso, la victoria del Athletic ante el Valladolid, jornada 26, vuelta a la senda de la victoria por parte del Athletic Club. Veníamos de varios partidos que el Athletic no conseguía pues sumar de tres. De hecho, el último partido fue ante el Valencia en Mestalla, si no recuerdo mal. Y evidentemente, pues bueno, el Athletic ha estado en una racha bastante negativa. De hecho, creo que los últimos 5 partidos, incluso contando con el de Osasuna en las semifinales de Copa, en la ida en este caso, pues salvo un empate, los había perdido todos. Y evidentemente, pues bueno, es una victoria importantísima porque además a día de hoy, bueno, a la espera de lo que hagan el resto de equipos y sus competidores por Europa, el Athletic duerme séptimo. Y evidentemente ese puesto es uno de los objetivos del Athletic, que puede ser, ¿no? Una plaza que le dé pues acceso a la Conference League. Y en este caso, pues bueno, el Athletic ganó fuera de casa, victoria bastante importante por el tramo de temporada en el que estábamos, por jugar fuera de casa, por recuperar sensaciones. Y en este caso, pues bueno, como ya es costumbre, vamos a intentar encontrar pues un poco los porqués de esa victoria, ¿no? Porque un 1-3, pues bueno, parece una victoria pues relativamente cómoda. Y a mi parecer así lo fue. O sea, igual bueno, son 3 goles. O sea, al final no es poca cosa. Es cierto que, como siempre, ¿no? Suele pasar con el Athletic, que cuando mete goles los acumula todos en un partido, ¿no? Parece que un día mete 3 o 4 goles y otro día no sabe meter un gol durante 3 partidos consecutivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si se reparten los goles de otra manera. Pero sí es cierto que la victoria es bastante solvente. Es decir, yo creo que el Athletic afrontó el partido con una cierta comodidad, de dominio de partido, sobre todo con ese juego sin balón que ahora explicaremos en un rato. Y yo la verdad que estoy bastante contento porque ya veníamos de los partidos frente a Rayo y Barça, que ya veníamos hablando de buenas sensaciones. Bueno, contra el Barça no hicimos análisis, pero sí es cierto que, bueno, yo creo que las sensaciones que tuvimos todos era de que el Athletic igual mereció, ¿no? Incluso puntuar y quién sabe si empatar o ganar, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que el partido ante el Valladolid viene a confirmar esas buenas sensaciones, ¿no? Con una victoria que, como digo, relativamente cómoda. Además, ha habido un momento que hasta iba el Atlético con 2 goles de ventaja y creo que supo gestionar bastante bien la ventaja a pesar de ese resbalón de Dani García. Luego hablaremos de ello, evidentemente. Pero yo creo que el Atlético sí hizo un partido no con una excesiva, no sé, vamos a decir, una solvencia ofensiva clarísima o una superioridad, vamos, abismal, pero sí es cierto que creo que dominó el partido en la gran mayoría de fases y eso es una buena noticia porque consiguió que el Valladolid tuviese dudas, no terminase de estar metido en el partido. Se notó también en el estadio sin estar, me refiero a viéndolo desde la televisión, ¿no? Que hubo un punto de que parece que la afición del Valladolid no estaba muy segura de su equipo y en ese aspecto, pues bueno, creo que hay que darle mérito a lo que hizo el Athletic, ¿no? Primero, antes que nada, vamos a introducir los datos generales del partido, porque al final, fijaos que el 71% de las ocasiones del partido son del Athletic, o sea, ahí hay un punto bastante grande de dominio y me llama la atención un dato, aparte de los goles esperados, que evidentemente los del Athletic son altos, porque hay un penalti, el de Mikel Vesga, y cuando se tira un penalti, el dato o la acumulación de los goles esperados aumenta porque creo que el dato de penaltis está en 0,74 de expected goal, así que evidentemente eso sube. Pero sí que me quedo, por ejemplo, el hecho de que los dos equipos dispararon 15 veces, pero el Athletic tuvo ocasiones de más calidad y en cambio el Valladolid los tuvo de muy poca calidad, porque de hecho fijaos que acumula 1,08 de goles esperados. Entonces, eso habla muy bien del trabajo defensivo del Athletic, y no solo de la zaga, o sea, no solo de Íñigo Martínez, de Yeray, que también hicieron un buen partido, sino del trabajo colectivo sin balón. Y ahí, la verdad que hay que felicitar lo que hizo el Athletic, porque ahora hablaremos de la presión que hizo y cómo consiguió el Valladolid pues incomodar, ¿no? A su salida de balón, porque es un equipo, digamos que tiene una línea más o menos continuista, la del Barça, para que nos entendamos, de sacar el balón jugado, de intentar, pues eso, progresar a través de construir el juego desde atrás. Y en ese aspecto, pues el Athletic lo que hizo fue darle continuidad a esa presión, que nos recordó un poco a esa estructura de Marcelino García Toral, porque el 4-1-3-2 en presión es exactamente el mismo, es el mismo esquema y la intención es muy similar. Y ahí es cierto que el Athletic se encontró muy cómodo. De hecho, hay un dato que pone ahí abajo el PPDA, que alguna vez lo explico, es el dato que explica los pases allowed per defensive action, es decir, los pases que permitió al Athletic durante el partido al Valladolid en cada una de las jugadas que el Valladolid tenía el balón. Y en ese aspecto, pues tener un 7,80 de media de pases que le permites al Valladolid en sus jugadas
pues lo cierto es que es muy positivo porque ahí consiguió que el Valladolid pues no estuviese cómodo, como digo, en la salida de balón, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, acumulando esos goles esperados, la profundidad que tuvo en el partido, la calidad de las ocasiones de uno y otro, pues bueno, la métrica de los expected points dice que el Athletic tuvo que sumar 2,30 puntos, evidentemente mucho más cerca de la victoria que no el Valladolid, que estuvo con 0,51. Así que ahí sí que ya solo con datos corroboramos que el Athletic tuvo un dominio. ¿Cómo lo dominó? Pues ahora vamos a explicarlo, ¿no? Como os digo, la presión fue un 4-1-3-2 ante una salida de balón del Valladolid de un 4-3-3, o sea, además alternando a la altura de los interiores, algo muy similar a lo del Athletic, a lo que hace el Barça también dependiendo de algunos tramos de partido, según la alineación también que ponga el equipo de Xavi. Y en ese aspecto el Athletic se sintió muy cómodo. No, tampoco obligatoriamente tuvo que robar siempre alto, es decir, no siempre tuvo que robar arriba para generar peligro, pero sí fue capaz de orientar la salida del Valladolid a una de las bandas, tener que jugar muchas veces en largo, e incluso ya no sé si, yo creo que ambas partes, tanto Valladolid como Athletic, pusieron de su parte para que el ritmo de circulación de balón del Valladolid fuese muy lento. Yo creo que ahí hubo una parte de que el Athletic presionó bien y fue capaz de estar muy encima de los jugadores del Valladolid, sobre todo los centrales, ¿no? Para que tuviesen muchas dudas. Y luego también hay que decir que el Valladolid tampoco cojó su mejor partido. Yo creo que también entre ambos hicieron que el Valladolid no estuviese tan cómodo, ¿no? O sea, ambos pusieron de su parte en ese aspecto, ¿no? Y como os digo, a partir de ese 4-1-3-2, pues con Sancet y Guruceta trabajando entre centrales y con Sancet pendiente del mediocentro y con los extremos, como ya sabéis, partiendo de cerrados, con Vesga saltando, perdón, sí, lo he dicho mal, Sancet y Guruceta entre centrales, Vesga encima del mediocentro y los dos extremos del Athletic, los dos Williams pendientes de los laterales, con líneas cerradas con el fin de saltar más tarde y a partir de ahí, pues eso, orientar a una de las bandas o forzar balones en largo o directamente robar, porque tienes ahí un tal Dani García que está siempre muy atento a esas recuperaciones, ¿no? Pongo un par de ejemplos porque si no, vamos, podría poner 50 ejemplos para que veáis cómo el Athletic fue capaz de incomodar al Valladolid a través de esa presión. Fijaos, una de las acciones, ese esquema que os digo, forzar a que el Valladolid juegue el balón por fuera y con esa misma estructura, con los saltos de los dos mediocentros, consiguió robar. Es cierto que la jugada termina en nada, pero sí consigues, como os digo, pues eso, que el Valladolid no se sienta cómodo y al final le vas metiendo, o mejor dicho, le vas sacando del partido, empiezan a salir esas dudas y ahí lo cierto es que el Athletic estuvo realmente muy bien, ¿no? Fijaos, este ejemplo es clarísimo, el de este vídeo, las estructuras que os he explicado son muy obvias y vais a ver cómo Dani García es capaz de recuperar ese balón gracias al trabajo previo que hacen los jugadores de arriba, tanto Sancet, Guruceta, Vesga, etcétera, ¿no? Fijaos, esa estructura clarísima, el Sancet salta al central de Valladolid, al central diestro y Dani García está muy rápido para taponar ese pase y rápidamente el Athletic monta esa jugada rápida, que es cierto que Iñaki no está muy certero en el centro, pero como os digo, capaz de robar alto, de forzar muchos balones en largo del Valladolid. Y tanto estos vídeos como el dato que os he explicado antes del PPDA, creo que nos muestran que evidentemente el Valladolid no fue capaz de darle continuidad a sus posesiones, ¿no? Y ahí, como os digo, sumado a que Íñigo Martínez estuvo muy, muy bien, los dos mediocentros, tanto Dani García, sobre todo más bien Mikel Vesga, pero estuvieron muy bien también en esa fase sin balón, a la hora de cortar balones, de recuperarlos, etcétera. Yuri tampoco estuvo del todo mal. Al final el trabajo colectivo del Athletic fue muy positivo para que, como os digo, en las fases defensivas del Athletic pues estuviese bastante cómodo. Eso en el tramo, en el cómputo global de partido. ¿Qué pasó con el Athletic con balón cuando intentó construir? Pues la verdad que al principio tuvo varios problemas, porque la intención, al final con esa alineación, con esa Dani García, Mikel Vesga, en el doble pivote y Sancet de media punta, es obvio que, y partiendo de esa idea que siempre hemos explicado del Athletic de con balón progresar por dentro, es decir, usar a los jugadores de dentro, los interiores o el mediapunta, en este caso Sancet, para romper líneas y progresar a través de esas zonas, porque cree Ernesto Valverde y su cuerpo técnico que el Athletic tiene jugadores para dominar con balón a través de esas zonas, para luego finalizar las jugadas por fuera, con los dos extremos, sean los dos Williams o sea Berenguer, que son los más habituales, para, pues bueno, para que Nico Williams encare, para que Iñaki Williams ataque el espacio, para que De Marcos, por ejemplo, se incorpore y llegue a línea de fondo, un largo etcétera de situaciones que se pueden generar, y lo cierto es que en Athletic ayer, al principio, le costó mucho, pero luego lo puso en práctica hasta cierto punto de abusar de ello. Vamos a explicar todo esto, pero primero, ejemplos de que en Athletic le costó mucho encontrar
pues a Jan Sánchez para progresar por ahí. Pues fijaos, en una falta, una salida de balón del Athletic, pues fijaos, el balón largo a Sánchez, lo controla, y lo cierto es que ahí el Valladolid, por ejemplo, el jugador del Valladolid le tapa muy bien, le comete falta para, pues eso, para evitar que Sánchez progrese. Y hay que decir que ahí hubo también, ambas partes pusieron de su parte para que eso no saliese tan bien al inicio de partido. Porque tanto Sánchez le costó mucho entrar en el partido, entiendo que también el no ser titular antes y ese tipo de cosas pues también influyen. Y luego hay que decir que el Valladolid hizo bien dos cosas. Primero, taparle bien, es decir, estar muy encima de él, porque evidentemente Sánchez es uno de esos focos, digamos, ¿no? de ataque del Athletic para progresar, como os digo, con balón. Y luego hay que decir que cuando había que hacerle falta, como os he enseñado en este vídeo, pues lo hacían realmente bien. Entonces, pues creo que ambos pusieron de su parte para que no terminase de funcionar al inicio del partido. Luego sucedieron varias cosas, que cuando alguna vez se conectaba con Sánchez, porque al final cuando tienes a Dani García y Vesga precisamente son dos jugadores que no tienen esa capacidad de conducir, de llevar el balón pegado al pie y romper líneas, de saber girarse para mirar a la portería rival. O sea, al final el eje lo tiene Ollán Sánchez, ¿no? Y cuando lo conseguía muchas veces, pues como os digo, Athletic sí que supo progresar y luego llevar el balón a las bandas, porque por ejemplo, sobre todo, tanto Nico Williams en jugadas individuales como las situaciones de 2 para 1 que generaban tanto Iñaki Williams con Óscar de Marcos, digamos que sí que tuvieron cierta continuidad, pero hasta un punto de abuso, o sea, hasta al punto de que muchas veces incluso el Athletic tenía ventajas por dentro y las perdía. O sea, vamos a poner varios ejemplos de esto porque me pareció bastante llamativo del partido. O sea, primero, el ejemplo de cómo cuando sí conectabas con Sánchez, por ejemplo, en esta falta, que Geray se la da a Sánchez es capaz de recibir entre líneas, juega con Iñaki Williams recibe y espera a la incorporación de Óscar de Marcos. Fijaos cómo atrae a los jugadores Iñaki Williams a los del Valladolid, llega de Marcos en línea de fondo, pone el centro y Guruceta, pues bueno, remata, pero al final lo tapa bien el central del Valladolid. Es decir, ese tipo de jugadas se dieron mucho, pero muchísimo, hasta tal punto de que se dieron muchos centros. O sea, luego fijaos que tengo esta captura, que son los centros tanto en jugada como en balón parado, que se dan bien y mal, y es cierto que hay algunos acertados, pero veis que la gran mayoría pues evidentemente son fallidos. Veo muchos de Iñaki Williams, veo varios de Nico también, de Óscar de Marcos veo alguno, de Marcos sí que acertó un poquito más en este caso, pero como veis el Atleti fue capaz de llegar a muchas situaciones. Y no solo situaciones, es decir, no son centros, por ejemplo, puestos desde 3/4 de campo, son muchos desde línea de fondo, desde frontal del área, lateralizado, evidentemente, o sea, quería decir frontal, me refería a borde del área, ya me entendéis. Es decir, el Athletic fue capaz de generar esas situaciones. Ahí hay un punto de mérito muy importante del Athletic porque fue capaz de encontrar un punto débil del Valladolid, que es cuando le conseguías acumularle en zonas interiores. Era muy porque al final Valladolid, yo creo que el Athletic detectó pues que priorizaba mucho el tapar el juego interior. Pues el Athletic fue capaz de jugar mucho por fuera a través de, como os digo, pues de que, por ejemplo, como habéis visto en esa jugada, de que Iñaki Williams pues juega en zonas interiores, que atraiga a los jugadores del Valladolid y aparezca con esa aparición sorpresa Óscar de Marcos para llegar a línea de fondo, ¿no? Más ejemplos de ello, pues fijaos, un ataque posicional del Athletic, la tiene Dani García. Fijaos que Iñaki Williams está muy pegado a la banda para poder recibir con ventaja, porque al final Escudero estaba tapando esa zona interior. Y fijaos cómo Iñaki Williams es capaz de hacer esa pared con Sánchez, el centro, la jugada está muy bien y Vesga remata, pero al final la tapa bien Sergio Asenjo, ¿no? Es decir, el Athletic fue capaz de encontrar esas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que hubo dos cosas. Yo creo que un punto de abuso, de exceso, que al final, a ver, finalizar las jugadas por fuera puede ir muy bien, pero claro, al final tiene un punto también de ser un punto previsible, aunque hay que decir que si te funciona, pues oye, y si consigues finalizar las jugadas como lo hizo tanto en la primera y en la segunda parte, no está mal, pero claro, es que hay veces que los jugadores tienen tan claro que tienen que jugar el balón por fuera, como os digo, porque al final también la alineación te lo dice. Es decir, cuando tienes a Guruceta y a Sánchez, por ejemplo, y tienes a un Dani García y Mikel Vesga que muchas veces cargaban el área, hombre, pues sí es cierto que tiendes a jugar mucho el balón por fuera y que haya mucho centro lateral. ¿Qué pasa? Que llega un punto que había jugadas como por ejemplo esta. Fijaos cómo Sánchez tiene todo el tiempo y espacio para poder jugar hacia... para poder conducir y jugar hacia adelante, pero es que tienen que jugar el balón por fuera de Iñaki Williams, porque o sea, ellos mismos dicen, oye, pues queremos finalizar la jugada por fuera, y fijaos cómo Iñaki Williams pierde toda la ventaja y la jugada al final queda un poco en nada. O sea, la pone Óscar de Marcos, pero
al final, bueno, tapa bien la defensa del Valladolid, pero quiero que os fijéis el hecho bueno, o sea, con toda la ventaja que podía tener hoy en Sunset en ese tipo de jugadas, que al final, pues bueno, no está mal. O sea, quiero decir, si el Athletic es capaz de encontrar esas situaciones, no tiene por qué jugar por fuera, ¿no? Ahora, sí es cierto que si desde el cuerpo técnico se detecta, ¿no? Que, pues que bueno, que los puntos fuertes para hacer daño en ese aspecto son jugar con los dos Williams, que al final uno ataca bien los espacios, otro es capaz de sacar muchas ventajas en el uno para uno, pues no está mal, o sea, no lo vengo a criticar, sino que yo creo que tiene un punto positivo de que al final AT fue capaz de generar peligro y mucho a través de ello. Fruto de ello, por ejemplo, es este mapa que os enseño de centros y otro que al final no es todo acertado, pero fue capaz de llegar en zonas pues peligrosas. Y luego, evidentemente, por ejemplo, otro ejemplo que corrobora que le salió bien fue el gol de Gorka Guruceta, ¿no? Es decir, fijaos en la jugada como es lo mismo que os decía antes. Fijaos cómo el Valladolid está muy basculado en zonas interiores en esa jugada y fijaos cómo recibe Dani García y De Marcos aparece por fuera y no tiene marca encima. Y luego tiene que saltar Escudero, pero es que De Marcos la pone muy bien al segundo palo. La defensa del Valladolid igual se le puede exigir un poquito más la colocación de Sergio Asenjo también, pero Gorka Guruceta también ataca muy bien ese balón. A lo que voy es que igual ese tipo de juego no siempre te puede salir bien contra todos los rivales. Entiendo que en este partido contra el Valladolid, teniendo en cuenta y habiendo visto un par de vídeos de cómo el Valladolid defendía muy cerrado, entiendo que te puede salir bien, porque al final dejaban los carriles muy libres e invitaba al Athletic a jugar por fuera. Y precisamente el Athletic no venía a hacer muchos partidos buenos en cuanto a efectividad de centros, ¿no? Pero claro, igual el siguiente partido contra el Getafe, me invento, que lo tenemos ahí, igual es un equipo que es capaz pues de tapar mucho mejor esas situaciones de centro lateral del Athletic. E igual tenemos mucho problema porque tiene, como os digo, tiene un punto más de fortaleza en ese aspecto, ¿no? Es decir, a lo que voy es que me preocupa un poco que eso sea una línea muy continua, porque muchas veces al Athletic le lleva a simplificar mucho sus jugadas, ¿no? Entonces, al final el Athletic genera mucho por acumulación, pero luego igual las ocasiones son tan claras, ¿no? Y es cierto que ayer salió bien, por lo tanto no tengo por qué criticarlo, porque como os digo, hemos visto un par de vídeos de Vesga rematando, en la segunda parte, por ejemplo, Sancet y Nico Williams tienen un par de situaciones de este tipo, de que también Iñaki Williams llega muy bien por fuera, ya sea porque él regatea o porque él ataca espacios muy bien. Entonces, el Atleti fue capaz de generar peligro, como os digo, pero me preocupa que eso se pueda dar de forma muy continua. El Athletic no sea capaz de encontrar otra alternativa en zonas interiores, y más aún cuando creo que el Athletic tiene jugadores para hacerlo. O sea, ayer es cierto que igual juegas con Dani García y Miquel Vesga, pero tienes a Sancet y tienes a Guruceta, dos jugadores que juegan bien entre líneas, uno que viene bien a recibir muy bien, otro que se gira muy bien y es capaz de ocupar bien espacios, los dos, o sea, creo que los dos saben hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, como os digo, en este caso en concreto, en este partido, la cosa salió bastante bien. Y a raíz de ello, a raíz de esa presión que os digo, a raíz de lo bien que generó ocasiones en Athletic, como os he enseñado, ya sea por jugadas individuales de los dos Williams, por las situaciones de 2 para 1 que generaban, por ejemplo, por banda derecha de Marcos y Iñaki Williams, como os pongo en el antepenúltimo punto, la verdad que el Athletic tuvo un partido cómodo, o sea, sumado solvencia defensiva más saber generar muchas veces por fuera, pues oye, pues tienes el partido bastante controlado, ¿no? Y como os digo, pues fue capaz de darle un punto de continuidad a esas jugadas por banda, con un punto de falta de acierto, ya sea en fase de finalización, es decir, me refiero, cuando el jugador tenía que rematar dentro del área, o ya sea por este mapa que os he puesto antes, en el que el Athletic falla varios centros, pero te sale la jugada del gol de Gorka Guruceta, te plantas con un 0-2, con un Valladolid que ya tenía ciertas dudas de no puedo sacar el balón bien jugado, tengo muchos problemas porque también el Athletic me defiende muy bien. Creo que ahí también se da pues el gran nivel de Íñigo Martínez, por ejemplo, sumado al juego colectivo que os he explicado antes. Y ahí tienes un partido bastante cómodo. Entonces, el partido entra con ese 0-2 a una fase de stand-by, digamos, porque los ritmos de juego bajan. El Athletic empieza a combinar muy bien, digamos, con pases de seguridad para, pues eso, para que el Valladolid no se sienta pues muy cómodo en el partido y que tenga que perseguir el balón, digamos, en ese aspecto. Y sumado a que el Athletic estaba muy bien defensivamente, pues bueno, pues te sale un partido bastante cómodo y como os digo, como he definido en la miniatura del vídeo, pues un partido bastante fiable en ese aspecto, ¿no? Para el Athletic. Es cierto que luego se encuentra con el gol de Larín, con ese resbalón de Dani García, pero
tiene el punto de que luego, pues bueno, es capaz de recortar esa distancia con ese penalti que finaliza Mikel Vesga. Y lo cierto es que el partido termina más o menos ahí, es decir, tampoco hay mucho más porque ya ventaja de 2 goles, ya con un Valladolid que estaba semi perdido, pues bueno, por ahí se termina. Entonces, por ahí creo que pasa el análisis, por ahí creo que pasan los puntos claves del partido, por ahí creo que hay que felicitar al Athletic y creo que hay que hablar bien de cómo dominó el partido y fue capaz, pues eso, de que el Valladolid no esté en su mejor versión, y sumado, como os digo, a confirmar esas buenas sensaciones de los anteriores partidos, tanto de Rayo como de Barça. O sea, no olvidemos que el Athletic venía, antes de ese partido del Rayo, de encajando gol 8 partidos consecutivos, y venir de mejorar las sensaciones contra el Rayo, de mejorarlas contra el Barça, porque al final es cierto que meten un gol, pero la cosa había mejorado en defensa, y sumado a este partido, o sea, me parece que el Athletic creo que está mejorando mucho y recuperando muy buenas sensaciones a nivel defensivo. Ya solo le falta que a nivel ofensivo o le dé continuidad a esto, a lo de las jugadas por fuera, ese tipo de cosas, y que esté certero de cara a puerta, que eso es una moneda al aire en los partidos del Athletic, y ahí sí que podemos volver a hablar de una vuelta, una buena versión del Athletic, y realmente ver si sus aspiraciones europeas son realmente reales. Yo por mi parte nada más que comentar. Si queréis comentar algo en YouTube ya sabéis que lo podéis poner por ahí. Recordad, pues bueno, hoy no podéis ser en directo, me podéis seguir en Twitch, que muchas veces nos metemos por ahí, no solo a analizar partidos de Athletic, alguna vez analizamos a algún jugador, hablamos de los cedidos, etcétera, del Bilbao Athletic también, con la cantera de Lezama. Y nada más, como os digo en ese aspecto, espero que os haya gustado el vídeo, nos veremos en la próxima a ver si en el partido ante el Getafe podemos hacer algo. Y nada más, espero que os haya gustado y nada, os mando un saludo enorme. ¡Agur!